Hoy más que nunca, la cultura de la prevención la hacemos entre todos y todas. Ingresá a provinciaart.com.ar/prevención y consultá nuestra biblioteca de contenidos para que juntos sigamos construyendo ambientes de trabajo más saludables. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a analizar en este bloque la labor del liquidador y perito de seguros en la actual coyuntura. Y estamos con Alberto Durán, presidente de la entidad que lo nuclea. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Igualmente, ¿eh? ¿Por qué no nos comentás cómo ha desarrollado su labor el perito y el liquidador de seguros en el actual contexto? Bueno, nosotros a poco nomás de que comenzó la pandemia tuvimos la posibilidad de ser exceptuados. Hubo un criterio, creo yo, razonable que surgió, entiendo yo, de la jefatura de gabinete o consensuado con la superintendencia, que fue autorizar a que los inspectores de automotores, ese fue un poco el inicio de la movida, pudieran retomar la actividad con el afán y lógico criterio de empezar a movilizar la actividad económica, es decir, que los aseguradores no durmieran en esta instancia de, ¿no es cierto?, de estabilidad y de quietud, sino que vieran los siniestros, los indemnizaran, el que tuviera que reponer un auto lo hiciera, el que tuviera que repararlo, el que tuviera que reparar una casa, un incendio, una maquinaria. Entonces eso es motorizador y por eso nosotros se nos dio esa excepción, por eso no somos de los imprescindibles, pero sí de los primeros que fuimos exceptuados. Y a partir de entonces empezamos a armar un protocolo con la gente de jefatura para poder tener, respetando obviamente todas esas normativas, ver de qué manera podíamos complementar el trabajo que se hace remoto, sí, desde ese día. Entonces, lo que hemos tratado de lograr es que solamente se haga la inspección física del siniestro, la verificación in situ, cuando el siniestro lo requiere, o sea, cuando realmente lo amerita. Hablamos de siniestros de alguna envergadura económica o siniestros de causas complejas que requieran que el liquidador se constituya en el lugar y lo analice y lo profundice. Entonces, es un poquito la forma en que estamos trabajando. ¿Qué evolución sinestral está mostrando el ramo automotores, el principal del mercado asegurador, durante la pandemia? Bueno, yo casualmente, si bien estoy en mi carácter institucional de presidente de la asociación, mi actividad en particular no es la de automotores, o sea, yo hago otro tipo de siniestros que son patrimoniales. Entonces, de eso no te puedo dar una gran precisión, pero sí, por lo que sé, hablando con compañías, en las gerencias de siniestros, ¿no?, nos han comentado que los primeros tiempos fue muy abrupto, o sea, cayó casi hasta un 40% de la siniestralidad, porque obviamente los autos no circulaban y por ende solamente podía haber habido algo de robo en vía pública, pero ya no tenés esa siniestralidad de responsabilidad civil, de choque que tanto hay. Luego empezó a crecer de a poquito y hoy está llegando a unos niveles prácticamente similares a los históricos, porque estamos con un movimiento que vos sabés que inclusive te diría que con el tema de que solamente la gente puede moverse, no en transporte público, sino con el auto, hoy realmente ves un gran movimiento vehicular, entonces estimo yo que la siniestralidad debe estar recuperando esos niveles. Ajá. Y en los demás ramos, especialmente en los que te dedicás vos y donde tenés más referencias. Bueno, en los demás ramos, por lo menos en patrimoniales, lo que yo normalmente practico, que son liquidaciones de siniestros de alguna importancia, de todo riesgo, de responsabilidad civil, de obras, de construcción y montaje, eso sí, naturalmente, ha tenido una merma importante, porque ha dejado de haber obra pública y las obras en general de construcción mermaron mucho. Recién ahora se empezaron a habilitar las de mayores de 5.000 metros, las que están en un 90% de grado de avance, o sea, las con muchas demoliciones,
La que está hace un rato es demolición, eso sí. Lo que pasa es que sí, en demolición hay siniestros, pero naturalmente son menos. En eso sí se mantuvo más o menos, pero el resto se ha notado una caída importante. Al no haber obra y no haber el incendio, también va un poco de la mano de la actividad. Si bien puedes tener incendios de viviendas, combinados familiares, depósitos, pero los comercios y las industrias, al tener menos actividad, naturalmente el riesgo se minimiza, entonces hay menos posibilidad de que esto suceda. En otro, dentro de lo que es patrimoniales, pero donde sí puede haber habido un incremento en la suscripción, entiendo yo que es básicamente en lo que son líneas personales, en los combinados familiares, en los seguros de personas y en los seguros de portátiles, cosas chicas, esos donde asegurás telefonía, equipos portátiles, cámaras, eso es donde se prevé que puede llegar a haber un incremento del fraude gradual, porque hoy la suscripción de ese tipo de riesgos es bastante laxa, ¿no es cierto? O sea, se llega no tanto a través de productores, sino muchas veces a través de otros canales de venta. Y entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil que la gente hoy en una vivienda que está permaneciendo mucho más tiempo y están conviviendo un montón de personas, con chicos que están con Zoom y con 2 o 3, el que tiene la suerte, ¿no?, de tener computadoras o televisores en la casa, el riesgo de siniestrales también es más grande, los golpes de tensión son algo de todos los días en un país como el nuestro, y después está, por supuesto, el fraude, que es lo que tiene que ver con la situación. Justamente, bueno, el mayor fraude de alguna forma compensa los beneficios de la menor siniestralidad. ¿Cómo ha estado funcionando el fraude fundamentalmente? ¿Qué mecanismos? Bueno, uno conoce lo que es la tasa histórica del fraude cuando algo es concebido antes de la contratación de la póliza para generar una maniobra fraudulenta. Esto es, digamos, lo histórico. Acá encontramos, si se quiere, una novedad que es lo que sucede cuando en el transcurso va apareciendo la inquietud de ¿qué moviliza esa inquietud? Y la moviliza, por un lado, el no fraude, si se quiere, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que puede haber una mayor siniestralidad por el mayor uso de todos los bienes en una casa. El otro tiene que ver con que, y la situación medio que me va autojustificando, tenemos una tendencia a eso, la idiosincrasia del ser humano es un poco pasa por ahí. Entonces, cuando uno piensa que estoy en una situación donde no alcanzo a cubrir mis necesidades básicas o mi estándar, es muy fácil pensar que hoy hacer un fraude del seguro es sencillo, no hay muchos elementos de comprobación una vez que yo suscribí y denuncio el siniestro. Nuestro trabajo hoy se está haciendo mucho, como hablábamos antes, en lo que se llama videoperitación, lo estamos haciendo de forma remota. Una vez con el diario del lunes es más fácil hablar, ¿no? Pero es difícil encontrar frente al siniestro consumado cómo detectar ese fraude y sobre todo a través de medios digitales, porque hace falta, nunca va a ser lo mismo, nunca va a poder reemplazar la posibilidad de verlo, la posibilidad de estar en el lugar, de reconocer una vivienda, cómo son las condiciones de esa habitación, cómo a quien dice que le robaron un televisor de 65 pulgadas, porque nunca son los de 21, siempre son los mejores, que tiene un estándar de vida similar y acorde a eso que dice que desapareció. Alberto, eso vos lo ves en el lugar, si no es más difícil asimilar, no sé si me explico. Esto pasa mucho. Entonces, bueno, es un trabajo que es complicado, pero las aseguradoras yo creo que también entienden que como tienen un canal de venta masivo y una laxitud en la suscripción, también va de la mano que después cuando viene el momento del siniestro, en fin, uno trata de tomar todos los recaudos, pero hay limitaciones, o sea, tanto no se puede llegar. Desde la Cámara que vos presidís, ¿conocen, aparte de la DOGAR, cuáles son las prácticas fraudulentas más comunes que estamos teniendo en este momento y las zonas del país más afectadas por el fraude? Por zonas quizás no te lo podría definir, porque hoy hay muchos liquidadores locales en el interior ya. Si bien nuestra matrícula no es muy grande, está bastante ya diversificada, ¿no? La mayoría seguimos estando en AMBA, pero hay una cantidad interesante en el interior, con lo cual no conozco bien la estadística ya. Sí, hoy tenemos nosotros en la asociación un sistema, que si me permiten lo menciono, se llama el sistema Fénix, que es muy interesante porque justamente es una compilación, una base de datos que nosotros tenemos y que usamos los que somos socios de la asociación, y es la que nos permite cargar los siniestros.
Entonces, al hacer esa carga de siniestros, cada estudio liquidador recibe una designación y lo incorpora a esa base. Luego, como todos los demás estudios, a medida que también van teniendo, hacen lo propio, se da lo que se llama el macheo, ¿no? Cuando se produce un impacto, que algo se repite porque otro liquidador en el año 2015 cargó un robo de tal persona que coincide el documento, el domicilio, el asegurador o lo que fuere, claro. Y entonces lo tuvo el estudio fulano o mengano. Entonces se contactan y muchas veces aparecen muchas posibilidades de justamente de dilucidar un fraude. Y te hablo de esto en algo que pasó hace un año o dos. En otros te encontrás con que son simultáneos. O sea, hay gente que a lo mejor te asegura el mismo bien en una compañía por acá, en otra por acá y otra por acá. Y luego cuando hace la denuncia, si ese asegurador lo cargó en el Fénix o le pidió al liquidador, mejor dicho, que lo cargase en el Fénix, se va a dar ese match. Entonces se detecta mucho más fácil. Es una herramienta muy interesante que nosotros tenemos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, al corte. Un gusto. Seguí conectado con nosotros por nuestros canales digitales. Para descargar la póliza o comprobante de pago, podés ingresar a nuestra web o descargarte la app de Triunfo Móvil. Para realizar una denuncia de siniestro, podés llamar al 0810-666-0302 o enviar un SMS al 261 33 83 800 con el número de tu patente, de lunes a viernes de 8 a 20. Es momento de cuidarnos entre todos. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Seguimos en Todo Riesgo. Nos acompaña en este bloque Pablo Paz, que es director general del Grupo Valor Asistencial. Pablo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Contanos qué es la Clínica Aires. Bueno, Clínica Aires es una empresa del Grupo de Salud Valor Asistencial. Surge como respuesta a las necesidades de nuestros clientes, de nuestros financiadores. En realidad, esto se verifica porque nuestra empresa insignia, que es Valuar Salud Internación Domiciliaria, hemos verificado ahí que desde el momento en que un paciente está en condiciones o se toma la decisión de ser externado, darle el alta y continuar su tratamiento en forma domiciliaria, había un periodo ventana que iba entre autorizaciones administrativas, comparaciones de presupuesto, logística para trasladar al paciente. Esa necesidad la viene a cubrir Clínica Aires. ¿Cómo? Atento a los altos costos de internación que sufrían las obras sociales o las aseguradoras, vimos que podíamos aprovechar ese tiempo, anticipándonos, empezar a interactuar con los médicos de la terapia intensiva, con los médicos tratantes, y anticiparnos e ir formando el equipo interdisciplinario que va a atender a ese paciente, de manera tal de ya estar preparados en la clínica con el equipo y no tener sorpresas. Y esto es un proceso todo trazable porque nos encargamos de las gestiones administrativas. O sea, claro, la realidad es que hasta la familia hacía trámite para externar al paciente. Entonces, hasta nos encargamos de esa cuestión también. O sea, de Clínica Aires se encarga hasta del traslado, de los trámites administrativos del alta, el traslado, la puesta en la clínica del paciente y la internación en el domicilio propiamente dicho. O sea, ustedes descubrieron un vacío. Exactamente. Una necesidad que había que nadie la cumplía. Exactamente, sí, claro. Tal cual, tal cual. Pablo, ¿por qué una aseguradora debe elegir una clínica de rehabilitación como Aires? Bueno, me gusta que me pregunten en seguro porque charlamos en el corte que uno ha pasado tanto tiempo en seguro y bueno, uno que gestionó una aseguradora sabe que en estos últimos años lo difícil que es
llevar el costo siniestral a la prima, o sea, que la prima acompañe el costo siniestral. Entonces, necesariamente se hace fundamental trabajar en la gestión del siniestro. Esto es la gestión del siniestro en la atención inmediata del siniestro. Para el caso, en un accidente de tránsito hay que hacerse del lugar en forma inmediata. El protocolo de cualquier aseguradora es ir con los ingenieros, con los médicos, los abogados, incluso funcionarios de la compañía, a recabar datos de testigos. Claro. Y estar mejor parados ante una defensa de un siniestro. Bueno, equiparándolo con salud, a nosotros cuando una aseguradora nos informa que hay un paciente, un eventual paciente para dar de alta en la clínica, ya nuestro equipo profesional se pone en contacto con los médicos tratantes de la terapia intensiva y se sigue el caso. O sea, el modelo es el seguimiento del caso, de manera de ir gestionando los recursos y ya estar anticipándonos y hacer rápida la externación de un paciente. ¿Qué quiere decir unidad de corta estadía? Bueno, unidad de corta estadía básicamente es, como te dije sí. Recientemente, prácticamente es al estar ya anticipándonos y trabajando en conjunto con la terapia intensiva, vamos viendo el caso y ya cuando en el momento en que el paciente sale, ya la unidad de corta estadía ya tiene todos los recursos a medida del paciente. Claro. Si se van a necesitar el equipo interdisciplinario, se van a necesitar enfermeros, médicos, terapistas, kinesiólogos y demás, ya van a estar claro. Listos para todo coordinado por ustedes. Y todo coordinado. Y es corta estadía porque, en definitiva, lo que se planifica en la estadía, en la corta estadía, valga la redundancia, sí. Es la planificación del tratamiento, de la continuidad del tratamiento en el domicilio. Claro. Esa es la realidad. Y es un corto tiempo que es de adaptación del equipo interdisciplinario con la familia y el paciente. Y qué importante que es para el que está saliendo de una internación recibir, saber que va a estar bien atendido. Exactamente, está porque clarísimo. Estaba desconectado. O sea, un paciente se iba de alta al domicilio y ya la familia se encuentra con que no sabe qué hacer. Entonces se capacita a la familia en esta nueva situación. Está claro. Y dando alguna precisión más a lo que dijiste, ¿cómo sigue el tratamiento una vez que se produce la salida de la internación? Bueno, también, como decimos, Clínica Aires y Baluar Salud son del mismo grupo de salud y son parte del mismo proceso. Entonces, si bien en la clínica se hace una intervención rápida en lo que es, digamos, estabilización clínica rápida del paciente y una intervención en rehabilitación, en ese tiempo se van gestionando los recursos. Se gestionan los recursos y se planifica el tratamiento, la continuidad de tratamiento en el domicilio. Ahí es donde entra Baluar Salud, internación domiciliaria, quien pone los recursos, el equipamiento técnico, el equipamiento tecnológico, los insumos, medicamentos. Incluso si el tratamiento es complejo, no hay ningún problema, porque Baluar se especializa en pacientes complejos, colocando equipamientos, respiradores, equipamientos que hacen de soporte vital a los pacientes, no hay ningún inconveniente. ¿Y qué tipo de pacientes serían los que encuadran en este servicio que ustedes prestan? Bueno, en primer lugar se puede dividir en dos grupos. Aquellos que hayan sufrido un accidente de tránsito, que lamentablemente es un flagelo, la accidentología en nuestro país, los traumatismos derivados de accidente de tránsito o de un accidente de trabajo. Por eso tenemos muchos clientes que son aseguradoras. O bien de otra índole que hayan sufrido algún traumatismo grave, cuya afección deba ser atendida, estabilizada mediante una rehabilitación. El otro gran grupo son aquellos que, si bien no han sufrido un traumatismo, pueden tener alguna lesión neurológica, han sufrido un evento isquémico, una ACV y demás. Este tipo de pacientes necesitan los mismos recursos, y van a necesitar sí o sí una estabilización en una terapia intensiva, una rehabilitación y luego un tratamiento, la continuidad del tratamiento, digamos, en el domicilio. Está claro.
¿Cuál es el aporte que puede hacer la Clínica Aires en esta pandemia que estamos atravesando? Bueno, eso es muy importante la pregunta, porque nosotros de alguna manera venimos a descomprimir, como dijimos, digamos, nuestro modelo, nuestro foco es estratégico, digamos, el achicamiento de los plazos. Esto no quiere decir que, bueno, sacamos rápido al paciente cuando no está listo, no. Lo que dijimos antes, al estar desde el momento 1 que el paciente se interna y al trabajar en forma conjunta con los médicos de la terapia intensiva, podemos descomprimir rápido las camas de terapia intensiva, vienen a la clínica, se planifica el tratamiento y van a la casa. O sea, una cama de una casa no está contada en estas camas que... Entonces, la estrategia de Clínica Aires es tener siempre vacancia de camas, digamos, es una alta rotación en cuanto a camas. O sea, siempre la Clínica Aires va a estar disponible para descomprimir el mercado. Pablo, se nos fue el tiempo, pero queremos que contestes una última pregunta. Bueno. ¿De qué manera una compañía de seguros o una de salud se puede acercar a Clínica Aires? Bueno, por todas nuestras redes sociales, la página web, telefónicamente, ahí se pone en contacto con un especialista de producto y hacemos un asesoramiento a medida y bueno, nos acercamos y explicamos lo que es Clínica Aires e internación domiciliaria, Baluar Salud Internación Domiciliaria. Es todo una familia que aportan al mercado de salud que hoy tanto se necesita. Muy bien, Pablo, te agradecemos mucho que te hayas acercado. Un placer estar acá. Gracias. Bueno, chao, buenas tardes. Seguimos con más Todo Riesgo luego del corte. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Vamos a ver, Horacio, ¿cuáles son las consecuencias de este cambio de la coparticipación, que le sacaron un punto a la ciudad, va a la provincia? ¿Qué pasa con eso? No vamos a hacer una consideración política porque eso escapa a los temas que analizamos acá, pero desde ya es claro que es un problema complejo porque se encara en momentos en que todos estamos económicamente perdiendo, ¿no es cierto? Entonces es más difícil sacarle a alguien en ese escenario. En los peligros económicos que presenta este tipo de modificaciones es que implica el aumento salarial significativo para un sector del sector público en momentos en que el grueso del sector público está congelado, se venía demorando esa negociación y también se veían reprimidas de alguna manera los aumentos salariales en el sector privado. Eso puede generar una expectativa que tenga algún efecto inflacionario, así que hay alguna complicación. Cabe señalar que desde el 30 comienzan a regir formalmente los sistemas de coparticipación en la Argentina.
En el 70 se suman los adelantos del Tesoro Nacional, que ya es más arbitrario, es decir, en función de las decisiones del gobierno nacional. Y en el 92, para apoyar a la provincia de Buenos Aires, se establece el fondo del conurbano con el 10% de los recursos de ganancias. En el 96 se le pone un tope a la provincia del 10%, del 650 millones para transferir el resto a las demás provincias. En esa década no hubo problemas, pero cuando la inflación se acelera y se mantiene ese tope, se produce una licuación completa de los fondos que llegan a la provincia, hasta el punto que muchas provincias comienzan a recibir más que la provincia de Buenos Aires para la cual se había pensado el sistema. Así que eso dejó con graves problemas a la provincia de Buenos Aires. En el 94, con la reforma constitucional, se establece que tiene que haber una ley de coparticipación, un año de plazo, pero nunca se dicta esa ley por la conflictividad política del tema, ¿no es cierto? Esta situación del fondo de conurbano y la falta de una ley ha generado reclamos permanentes de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No hay gobierno de la provincia de Buenos Aires que no hizo este reclamo. Vidal hizo este reclamo al poco tiempo de asumir y amenazó, bueno, con llevar el tema a la justicia. Después este tema no prosperó. Pero otro tema que perturba el análisis es que en el gobierno aumentó la coparticipación de la provincia, de la capital federal. Y lo aumentó por la absorción de la policía, pero más que ello. Entonces, estamos frente a un problema que da lugar a una discusión. Muy bien. Bueno, tenemos que comentar que estamos organizando desde Todo Riesgo Virtual un ciclo de conferencias de Héctor Perucchi y realmente tenemos que destacar la gran convocatoria. El primer tema fue el tema de la tecnología, el teletrabajo, si vino para quedarse, si todo es reemplazable. Tuvimos más de 2.000 visitas en ese curso y en esta semana habló sobre la Unión Europea y qué instrucciones dio la Unión Europea para aseguradoras y para intermediarios. Fue las dos conferencias muy interesantes. Muy importantes. Y ahora tenemos la semana que viene una de fraude y cerramos con que si se bajó el riesgo en medio de la pandemia para el mercado asegurador. Realmente Héctor Perucchi es un convocante, es muy conocido, prestigioso. Capacitador. Claro, capacitador, asesor de entidades. Aparte que estuvo en el organismo de control, fue gerente de entidades, ahora es asesor, escribió libros, que fueron los libros más vendidos en la historia del seguro. O sea, es una persona realmente de prestigio y conocido en todo el país porque ha dictado cursos para muchos productores, para muchas empresas en todo el país. Entonces, estamos realmente satisfechos de haber sido nosotros los que organizamos esto y nos alegramos por Héctor porque se merece esta convocatoria. Se nos fue el tiempo, les agradecemos mucho, los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.